Buenas noches, mi nombre es Alejandra García, soy estudiante del sexto cuatrimestre de la licenciatura en Psicología de la Unitec. Esta noche les vengo a presentar el tema de la familia, los pares y la escuela en los adolescentes. Antes que nada, muchas gracias por estar aquí. Sabemos la mayoría de ustedes tal vez ya atravesaron por esta etapa con sus hijos, no son los primeros adolescentes que tienen en casa, otros sí, son primerizos. Y bueno, vamos a tomar este tema para que sepan qué pasa, cómo pasa y por qué pasa estos cambios en sus hijos. Vamos a dejar una sección para preguntas al final de la presentación. Por favor, si tienen alguna duda, anótenla y al final vamos a resolverla, o a tratar de hacerlo. Vamos a hablar un poco sobre los cambios físicos que atraviesan nuestros hijos. ¿Por qué se dan? ¿Cuándo es que se dan? ¿Y qué es lo que pasa? Pues los niños han llegado a la etapa de la pubertad, que es cuando sus cuerpos alcanzan su madurez reproductiva, alcanzan la madurez sexual y su capacidad reproductiva. ¿Qué pasa? En el cerebro se inicia la actividad del hipotálamo, que a su vez envía señales a la hipófisis para que empiece a segregar una serie de hormonas que van a impactar ciertamente en los cambios del cuerpo. ¿Cuándo pasan? No existe un momento específico. Los muchachos jóvenes no tienen el por qué preocuparse. Se da mucho que a su tanita ya le pasó y yo porque aún no. Mi amigo ya tiene la voz diferente, yo no. No hay una edad específica. Cada organismo es diferente. Se estima, según estudios, que en las niñas puede comenzar entre los 9 y los 12 años y en los niños entre los 10 y los 15 años. ¿Qué pasa? Pues tenemos los principales cambios físicos que son los más evidentes. En hombres se da la espermerquía, que es su primera eyaculación. Tienen crecimiento de vello púbico, les crece la barba, vello en las axilas, crecimiento de testículos, pene y próstata, aumento de masa muscular y pues el engrosamiento de la voz. En las mujeres, la menarquía o su primer menstruación, crecimiento de vello púbico, crecimiento de las caderas, el crecimiento de los pechos, vello en las axilas, entre otros. Estos a grandes rasgos los cambios físicos. Vamos a hablar muy poco sobre estos porque son más que evidentes y se habla mucho y se conoce. Todos ya atravesamos por estos cambios. Es fácil apoyar a su hijo, a su hija en estas cuestiones. Como les decía, pues mucho se habla de los cambios físicos, pero ¿qué pasa con los pensamientos de los adolescentes? ¿Creen ustedes que también cambia su manera de pensar? Pues sí, también cambia. Y a estos cambios se les conoce como desarrollo cognitivo del adolescente. Les voy a hablar también a grandes rasgos qué pasa con el pensamiento de los adolescentes. Se vuelven muy egocéntricos. Ellos piensan que todos se están fijando en ellos. Esa tendencia a decir, híjole, todos me están viendo, van a decir de mí si no preparo bien esta exposición, se van a burlar. Todo gira en torno a ellos. Están muy susceptibles a la crítica. Por eso sus hijos están como que muy minuciosos a la hora de arreglarse, de elegir la ropa, porque todo están pensando que los van a criticar, que los van a señalar. Se vuelven más introspectivos. ¿Qué significa esto? Que ya piensan sobre lo que piensan, se adentran en sus pensamientos o incluso pueden llegar a creer qué es lo que piensan los demás, pensar sobre sus pensamientos y sobre los de otros. Se da un fenómeno que se denomina audiencia imaginaria, que como su nombre lo dice, pues el adolescente cree que él es el protagonista de una obra, de una película, y todo el mundo está al tanto de ellos, de lo que dicen, de lo que hacen. La fábula personal es un sentido irreal sobre ellos mismos. Es aquí cuando llegan a la conclusión de que nadie los comprende. Nadie puede amar como ellos ni sentir como ellos, por eso son totalmente incomprendidos. Finalmente también se presenta la omnipotencia. ¿Qué pasa? Que sus hijos
empiezan a creer que todo lo pueden, que a ellos no les va a pasar, que si uno les da alguna advertencia, oye, ten cuidado, porque no, a mí no me va a pasar, no, a mí no me va a pasar. Entonces, eso empieza a pasar con los pensamientos de sus hijos y hay que estar muy al pendiente de ellos. Hablaremos sobre los cambios psicosociales. ¿Esto qué quiere decir? ¿Qué sucede en el ámbito social? ¿Qué roles juegan ahora sus hijos adolescentes en la casa, en la sociedad? Pues bueno, para esta parte hay algunos aspectos relacionados y 4 metas principales que plantea la UNITEC que el adolescente debe resolver en esta etapa. 1. Es lograr la independencia de las figuras paternales. Ya no son más nuestros niños que tenemos a un lado, que los llevamos y los traemos, ya no quieren estar con nosotros. Ellos quieren su independencia. 2. La aceptación de la imagen corporal. Se empiezan a preocupar más por su cuerpo, se empiezan a comparar, pero tienen que llegar al punto en el que la acepten. 3. La integración en la sociedad a través del grupo. En esta etapa, el adolescente es muy susceptible a buscar la integración, la aprobación de un grupo. Entonces, por eso siempre andan en grupito y lo que buscan es la pertenencia, pertenecer a un grupo. Y 4, pues consolidar su identidad. ¿Qué es la identidad? Pues es eso que nos define como quiénes somos, cómo nos vemos y cómo queremos que nos vean, nos diferencian de los demás. ¿Qué somos y qué queremos ser para los demás? Bien, padres de familia, ¿cuántos de ustedes no se han hecho algunas de las siguientes preguntas? 1. ¿Por qué mi hijo adolescente se aleja de mí? 2. ¿Prefiere pasar más tiempo con sus amigos que conmigo? ¿Acaso ya no me quiere o lo avergüenzo? Y 3. Más que una pregunta, es una suposición que hacemos. Debe ser solo una etapa de rebeldía. Los adolescentes ya no nos hacen caso como cuando eran niños. Ya no es tan fácil lidiar con ellos. Y estas conductas que presentan los adolescentes, los padres las suelen asociar con conductas con la rebeldía. Pero para considerarlo como un caso serio de rebeldía, hay algunas características que los adolescentes suelen presentar, las cuales son confusión emocional, conflictos con la familia, alejamiento de la sociedad adulta, comportamiento desenfrenado, rechazo de los valores adultos. Si bien estas características se dan en todos los adolescentes de alguna manera, hay que evaluar si son muy severas o muy marcadas. Por ejemplo, un rechazo de los valores adultos, que estén en conflicto con la educación que normalmente seguían en casa y ahora estén en desacuerdo. Con una confusión emocional cuando los vemos demasiado retraídos, demasiado aislados o que sufren por esto. Hay que tener mucho cuidado. Si bien la adolescencia es una etapa complicada y como ya les decía, hay que tener cuidado de no caer en la suposición de que todo el drama y la tensión adolescente es normal, pues hacerlo puede conducir a que no se preste la suficiente atención a ciertas señales que nos alertan de que nuestros adolescentes realmente necesitan ayuda especial. Si bien la mayoría de los adolescentes y todos los aquí presentes que ya fuimos adolescentes la libramos, bien que mal, hay que ser conscientes que esta es una etapa donde el conflicto familiar, la depresión y las conductas riesgosas son más comunes que en otras etapas de la vida. Hay que estar muy al pendiente de qué hacen nuestros hijos en sus tiempos libres. ¿Qué pasaba con esa pregunta que hacíamos de por qué mis hijos ya no me siguen? Porque ya no les gusta estar conmigo. No siempre la desvinculación del adolescente con la familia es un acto de rechazo, sino que esta es una respuesta a su necesidad. Ellos tienen una necesidad de pasar mayor tiempo a solas para despejarse y reflexionar acerca de su identidad, lo que les mencionaba hace rato. Ocurren cambios en el pensamiento y ellos a veces no quieren estar lidiando con todo el ajetreo de la casa y se aíslan en su cuarto, escuchando música, escribiendo. Esto para descubrirse o redescubrirse quién soy, qué quiero ser, etc. A veces es normal que se aíslen un poco en su habitación.
Siempre va a haber algunas discusiones entre los padres y los adolescentes, pero estas pues suelen ser por cuestiones mundanas muy personales, como en cuestión de que tiene que ver con las labores del hogar, las tareas, permisos, ropa, dinero, etc. Ya cuando hay que tener un poco más de cuidado es cuando estas discusiones pasan a un plano donde son por cuestiones de salud o seguridad, o cuando se cuestiona lo que está bien sobre lo que está mal, ¿sí? Hay cuestiones delicadas que hay que tratar, y si aquí empezamos a ver discusiones o diferencias, pues ahí hay un foco de alarma para estar más al pendiente de ellos. Se dice que los conflictos familiares son más frecuentes en esta etapa y que por lo general son aún más al inicio de la adolescencia. Van disminuyendo conforme van creciendo los chicos, pero cuando se presentan con mayor intensidad. Aunque no se preocupen, la adolescencia va a pasar, va a terminar como más o menos a los 21 años, entonces se van a acabar las discusiones. Mucho influye el tipo de crianza que hayan tenido en la casa cuando se eran niños. ¿Y qué quiere decir con esto? El estilo de crianza. A veces los padres somos muy autoritarios, muy estrictos, y eso puede conducir a que el adolescente rechace a sus padres y que el apoyo y la aprobación que se supone que debería tener en casa la busque con sus pares, ¿sí? Entonces, está con sus amigos y quiere tener ese apoyo y esa aprobación a toda costa. Entonces de ahí viene cuando las mamás nos dicen: si tus amigos se tiran de un puente, ¿tú también lo haces? Pues a veces sí, por más ilógico que suene, porque ellos están buscando esa aprobación del grupo. Ser padres controladores también en ocasiones puede resultar contraproducente, porque, como les decía, el adolescente tiene una necesidad de ser autónomo, de tener sus propios sentimientos y pensamientos. Entonces, el ser controladores y querer imponerles algo que ellos no son, pues va a hacer que entremos en conflicto con ellos. Vamos a hablar de algunos factores de riesgo, que son situaciones o relaciones que favorecen o incrementan una conducta desadaptativa personal o social. Según la UNITEC, los adolescentes pueden enfrentarse a diferentes factores de riesgo, tales como son contenidos en las redes sociales. Hay que tratar de estar lo más pendiente posible de que ven nuestros hijos. Amistades que incitan a lo ilícito. 3. La ansiedad por pertenecer a un grupo. Como bien les decía, esta etapa estamos carentes o tenemos la necesidad de pertenecer a un grupo. A veces esta ansiedad por pertenecer nos puede poner en situaciones riesgosas. Problemas familiares, relaciones fallidas como algún noviazgo o con algunos amigos, falta de conformidad con su físico. Por ejemplo, las chicas pueden caer en conductas, en trastornos alimenticios por no aceptar su cuerpo tal cual es. Problemas económicos sociales muy fuertes. Durante la adolescencia se suele pasar más tiempo con los pares que con la familia, ya que estos les significan el mismo estatus y poder, y por lo tanto se sienten comprendidos y aceptados. ¿Qué quiere decir? En la casa, los hijos, si bien están creciendo, todavía se ven en un nivel de subordinación, por así decirlo. Y con los amigos no pasa eso, con los amigos están a la par. Todos son iguales, por tanto se sienten más comprendidos y más aceptados. Nada más que hay que tener el cuidado de no caer en situaciones de riesgo. Hablando de eso, de la influencia de los amigos, en la adolescencia se presta mucho para hacer grupos o pandillas por esta necesidad de pertenecer a un grupo. Pero no se preocupen, padres. Si bien señala en investigaciones de la UNITEC, los adolescentes, igual que los niños, eligen a sus pares semejantes a ellos, semejantes en género, en raza, en valores y en pensamientos. Entonces es aquí muy importante los valores que ustedes les inculcan en casa. De cierta manera van a determinar el rumbo y van a marcar el camino a seguir
para que los adolescentes elijan a sus amistades. Los amigos pues son vistos como una fuente de afecto, simpatía, comprensión y guía moral. En casa los adolescentes pueden decir, nadie me entiende, nadie me comprende, pero mi amigo sí, piensa igual que yo. Y luego a veces los vuelven una guía moral, acuden al consejo del amigo, no sabiendo que el amigo está igual en condiciones que él, pero eso suele presentarse, es muy común, ¿sí? Entonces aquí los amigos tanto pueden influir de manera positiva como de manera negativa. Hay que estar al pendiente de conocer a los amigos de sus hijos, quiénes son, invitarlos a la casa para conocer cómo piensan, cómo se educaron en casa. Ya que puede conducir, como les decía, a una influencia negativa que caiga en una conducta antisocial. Los factores que pueden incrementar estas conductas antisociales pues es que haya hostilidad entre padres e hijos. Cuando no hay una buena comunicación, un acercamiento y están de choque por contradecir, digamos, a los padres, pues pueden caer en conductas antisociales. Malas prácticas de crianza, como ya les decía hace rato, llegar a ser muy críticos, muy severos, o que haya malos ejemplos en casa. Influencia de los pares o de los amigos y circunstancias económicas desfavorables que a veces los orillen a estas conductas que quizás ellos no quieren, pero que se ven orillados. Recuerden que los jóvenes se inclinan hacia pares educados como ellos mismos, con similitud en logros, preferencias, gustos y tendencias pro o antisociales. Les voy a compartir un pequeño video para que vean el impacto que tienen las amistades sobre sus hijos y la importancia de que ustedes en casa siguen reiterándoles los valores y todas estas cuestiones éticas y morales. Llegada a la adolescencia, etapa de búsqueda de identidad y reafirmación, los amigos del adolescente ejercerán una gran influencia sobre él. Aconsejarle, por tanto, sobre qué cosas debe buscar en su grupo y cuáles evitar, resulta de vital importancia. La presión del grupo hace referencia a la fuerza negativa o positiva que ejerce un determinado grupo hacia una persona y puede, en muchas ocasiones, producir en niñas, niños y adolescentes conductas que van en contra de sus propios intereses y valores para evitar el rechazo social o bien conseguir aprobación de su grupo o pares. Por un trabajo no se va a acabar el mundo. Muy bien, chicos, pasen a sus lugares, por favor. El equipo conformado por José, Mariana y Verónica, al frente, por favor. Perdón, maestra, no lo hicimos. Ustedes sabían que esto era importante para su calificación. Ay, ¿qué importa? Sí, qué exagerada es la maestra. ¿Cómo se reprobó? Hola, Pan. Amiga. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Es que hoy no entregamos un trabajo muy importante ¿Por qué? porque ayer fui a jugar básquet. Hija, tú eres muy cumplida con tus actividades de la escuela. ¿Por qué te fuiste a jugar en vez de hacer la presentación? Es que Verónica y José me convencieron de que no era tan importante, entonces yo solo me dejé llevar. Hija, no está bien que te dejes presionar de esa forma. Se pueden hacer ambas cosas. Pudieron haber
hecho la presentación y después haber salido a jugar. Sí, tienes razón. Voy a hacer las dos cosas a la vez. Divertirme y hacer mis tareas. La verdad, no me gustó lo que pasó hoy y no quiero que vuelva a pasar. Muy bien dicho, hija. La próxima vez que alguien te invite a hacer algo que no quieres hacer, tú trata de convencerlos de hacer algo positivo. Pero no te dejes presionar de esa manera. Haz primero lo que tienes que hacer. Sí, papá. Me voy a hacer mis tareas. Bye. Bueno, padres, ya hablamos de la relación o la influencia que tenemos nosotros como padres con nuestros hijos, de estar pendiente, de estar ahí, no dejarlos. Si bien todo esto que les atraviesan es normal hasta cierto punto, hay que darle su espacio, pero no tanto. También hablamos de la influencia que ejercen los amigos, hablar con ellos para decirles que no se dejen presionar por las amistades. Es muy importante conocer a sus amigos. Vamos a hablar también de la importancia de acudir a la escuela en esta etapa. Si bien hay muchos jóvenes que ya no quieren estudiar, les dicen, ¿sabes qué, papá? Ya no voy a estudiar. Les dicen, está bien, ya ponte a trabajar, sirve de que aportas en la casa. Pues bueno, eso ya es decisión de cada quien, pero ya conociendo que el adolescente está en un proceso de cambios y también cambios en su pensamiento, el brindarles la oportunidad de ir a la escuela les va a brindar, por decirlo, pues de estas oportunidades, como ya decíamos, aprender más información, porque no nuestro hijo puede conocer cosas que nosotros no sabemos. Eso no está mal. Dominar nuevas habilidades. A lo mejor ellos no sabían que eran buenos para algo y lo descubrieron. Se amplían sus horizontes. Participar en deportes, artes, etcétera. También aquí su hijo no sabía que tenía la habilidad de pintar, de escribir o de jugar algún deporte. En la escuela lo van a descubrir. Pueden explorar opciones vocacionales, empezar a pensar a qué se quieren dedicar. Pues también les da la oportunidad de tener amigos y de ampliar sus horizontes sociales e intelectuales. Sin embargo, pues como les decía, a muchos adolescentes ya no les agrada ir a la escuela. Y pues los adolescentes que gustan de estudiar tienen mejores resultados y más probabilidad de terminar con éxito la escuela. También el nivel socioeconómico y el ambiente de su hogar tienen mucho que ver para que ellos sigan estudiando. Pero sin embargo, el factor que más puede influir en sus hijos es la motivación que ellos tengan. Vamos a darles algunos datos sobre la deserción escolar. Pues los jóvenes y adolescentes que no acuden a la escuela incrementan sus posibilidades ¿de qué? De ser desempleados, de tener bajos ingresos. Son personas que suelen demandar los recursos de beneficencia, que si bien está bien que los den, pues no tendríamos por qué vivir solo de esos apoyos. Involucrarse en drogas, crímenes y delincuencia. ¿Qué causa esta deserción escolar? Pues falta de recursos materiales, la necesidad de trabajar para aportar en el hogar, problemas de aprendizaje, desinterés o desmotivación en nuestros adolescentes, embarazos no deseados, unión libre, desigualdad de oportunidades, entre otros. Así como pues lo señala la UNITEC. Preparación educativa y vocacional. ¿Qué va a influir en la elección de la vocación de nuestros hijos que quieran seguir estudiando? Pues además de su capacidad, su personalidad, escolaridad y antecedentes, así como experiencias de vida y valores, tiene que ver mucho el ejemplo familiar. En muchas ocasiones los papás me ha tocado ver que le dicen a los hijos, no estudies, no sirve de nada, de todas maneras vas a ser un asalariado. Van como que formando esa imagen negativa de tener una ocupación, una vocación. Pero también puede influir que los padres, que vean que sus padres son trabajadores, que tienen una profesión, o si no es una profesión, que sea un oficio, pero que lo hacen muy dedicadamente. Porque es importante, pues para que alcancen sus metas, ingresen a la ocupación que desean,
y contribuyen de alguna manera a la sociedad. Y pues eso sería todo en cuestión del tema expuesto. ¿Qué podemos concluir? Que el adolescente está expuesto a muchos cambios físicos, cambios cognitivos, cambios sociales, y que está susceptible a muchas cosas, cambios, situaciones de riesgo, pero que vamos a influir padres de familia, sus amigos, la escuela, para guiarlos, orientarlos y que sobrelleven esta etapa de la mejor manera. Por favor, si tienen alguna pregunta, con gusto la respondemos.